Listo. Buenos días. Les voy a explicar el ejercicio que me correspondió, que fue el número 13. Dice, halle la varianza y la desviación estándar para los datos del problema 10 del ejercicio 2.1. Fui al libro, al ejercicio 10 a los ejercicios 2.1, el numeral 10, y dice que con estos datos hallará la varianza y la desviación. Para empezar a hallar para antes de enviar la varianza y la desviación, tengo que saber si este es un ejemplo o un ejercicio con datos agrupados o con datos discretos. Entonces lo primero que observé fue que en el punto 10 decía, en la parte A dice construye una tabla de frecuencias. Sí sabemos que las tablas de frecuencias se construyen para los datos agrupados, entonces ya sabemos que este es un dato agrupado. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una tabla de frecuencias y también sabemos que el número total de datos son 30. Entonces, bueno, para empezar a crear la tabla de frecuencias hay que hallar el dato menor y el dato mayor. Para esto cogí todos los datos de acá, los organicé acá y los puse de mayor a menor. Acá me pide el dato menor, que es 0,1, y el dato mayor, que es 10, que es el que tenemos acá. Ya los cambié. También me pide el número de datos, que como lo hice en el ejercicio son 30, que lo tenemos acá. Bueno, ahora para esto vamos a hallar la amplitud, porque algunas veces nos solicitan, para crear la tabla de frecuencia nos solicitan este dato. Entonces sabemos que la amplitud es el dato mayor menos el dato menor. Entonces 10 menos 0,1 es igual a 9,9. Bajamos. Para calcular el número de clase. El número de clase en la tabla de frecuencia es primordial. Entonces, ¿cómo hallamos este número de clase? Con la ecuación de Sturges, que es K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n. Acá vemos que todos los datos los tenemos menos n, pero n, recordamos que n es igual al número de datos, que es 30. Entonces lo único que vamos a hacer en esta fórmula es reemplazar la n por un 30 como se hizo acá. Se reemplaza, se hace la fórmula y esto nos da 5,90, 699, 681. Esta la aproximamos y nos da 6. Luego de hallar k, que es el número de clase, vamos a hallar el ancho del intervalo. El ancho del intervalo esta es la fórmula del ancho del intervalo, que es dato mayor menos dato menor, que ya sabemos que nos da la amplitud, que es 9,9, dividido en k, que era 6. Eso nos da 1,65. Este 1,65 también se aproxima y nos da 2, que quiere decir que el número de clase son 6 y que el ancho del intervalo son 2. Entonces vamos a la tabla de frecuencia que yo voy a crear. Acá creé la tabla de frecuencia. Empecemos desde acá. Entonces el número de clase era esta acá que tenemos acá, que dice que era 6. Entonces lo primero que tenemos que poner es del 1 hasta el 6 acá en la tabla de frecuencia, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que poner, acá nos dice que el número de clase, que son 2. Entonces tenemos que poner el límite inferior y el límite superior. Esto es un intervalo. Entre este y este es un intervalo, entre este y este hay otro intervalo. Dice que por cada intervalo tienen que ser de 2. Entonces de 0 a 2 hay dos intervalos, que está 0, 1 y 2. Entonces va de 0,1 a 2, de 2,1 a 4 y así sucesivamente hasta completar el número de clase, que son 6. Y acá el último dice que de 10,1 va a 12. Entonces bueno, este creo que ya lo entendimos. Entonces ahora vamos a hallar x sub i, que es este que está acá.
¿sí? ¿Cómo se halla este? Se coge el límite inferior más el límite superior, se suman y el resultado lo dividimos en 2. Eso nos da 1,05. Y después hacemos lo mismo con el 2,1 y el 4 y nos dan todos los resultados, los vamos poniendo en la casilla del x sub y. Al terminar acá ya tenemos estos datos. Ahora necesitamos hallar la frecuencia absoluta, que por eso esta se llama la tabla de frecuencias. Entonces, con la tabla de frecuencias, ¿cómo hacemos? Yo lo hice como el profesor nos explicó en una clase, en la primera clase, cogí y le puse colores. Entonces, como vemos acá, está pidiendo que cuántos números hay del 0,1 al 2 en nuestros datos. En los datos del 0,1 al 2, como pueden ver acá nos bota cuántos, hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá hay 6 del otro color, acá hay 6, acá hay 6, acá hay 6 y acá hay 3. Entonces los vamos a ir a poner allá. Entonces va los 9, que era el primero que estaba de 0,1 a 2, 9. Del 2,1 al 4 hay 6, 6, 6. Del 8,1 al 10 hay 3. Y como del 10,1 al 12 no hay nada, entonces ponemos 0. Esta columna la sumamos y esto nos da 30. En el 30 sabemos que está bien porque 30 es nuestro número de datos, entonces no nos puede dar más que sea 30. Si no nos da 30, estamos en un error. Para terminar la tabla de frecuencia de esta parte, que es la parte amarilla, hasta ahí va la tabla de frecuencias normalmente. Entonces, bueno, nos falta ahora la frecuencia absoluta acumulada. Para que se haya la frecuencia absoluta acumulada, acá cogemos este 9, lo ponemos, lo pasamos acá. Siempre el primer dato pasa normal. Después empezamos a sumar 9 más 6, 15. 15 más 6, 21. Y así sucesivamente las dos columnas. 21 más 6, 27. 27 más 3, 30. 30 más 0 es igual a 30. Así terminamos nuestra tabla de frecuencias. Hasta ahí todo va bien, va entendido. Ahora necesitamos saber qué es lo que nos pedía el profesor. Ya creamos la tabla de frecuencias para hallar la varianza y la desviación estándar. Entonces, bueno, vamos a mirar la fórmula de la varianza, porque primero sacamos la varianza para después poder sacar la desviación estándar. Entonces vamos a mirar la fórmula. Entonces la fórmula es esta que ven acá. Varianza es igual a sumatoria de x y menos media, todo esto elevado al cuadrado, por frecuencia absoluta, todo esto sobre n, que es el número de datos. Entonces, como sabemos, tenemos n, que es esta, que sabemos que es 30, las frecuencias ya las tenemos, y tenemos las x sub y. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la media. No sabemos cuál es la media de este ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la fórmula de la media, que es esta que está acá. Es esta que está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Ya la fórmula de la media dice: media es igual a la sumatoria de x y, este dato lo tenemos, por f sub y, que es este, la sumatoria de estos dos sobre n, también tenemos este dato. Lo que no tenemos es esta fórmula, este por este y la sumatoria de todos los datos. Entonces vamos a ir a la tabla, listo, ya vamos ahí. Entonces, ¿qué hice? Si ustedes pueden ver acá en la parte de arriba, lo que hice fue que traje lo que necesito de la sumatoria de x y por f sub y, la traje acá y la puse acá. Ya sabemos que x sub y es esta por f sub y, que es esta. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos 1,05, que es x sub y, por 9, que es f sub y, y el resultado lo ponemos en esta columna, que es 9,45. De ahí para allá con todos hacemos lo mismo: 5,06 por 6 igual a 30, y así sucesivamente hasta completar nuestro número de clase, que recordemos que es 6.
Al terminar esto, vamos y miramos la fórmula que dice la sumatoria de esta columna, de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos acá y sumamos todo esto. Acá nos da 127,5. Vamos acá. Entonces ya sabemos que esto da 127,5. Entonces empezamos a reemplazar. Entonces la media es igual a 127,5 sobre 30, que ya sabemos que 30 es nuestro número de datos. Esto lo dividimos y nos da 4,25. Nos da esta, que es nuestra fórmula de la media. Como pueden ver acá abajo, dice que media es igual a 4,25. Ahora que seguimos, nos devolvemos a la fórmula. Vemos la fórmula de la varianza, que es varianza es igual a sumatoria de x a la media. Ya sabemos este dato, este dato, este dato y este dato. Entonces nos toca empezar a reemplazar. Acá observamos que tenemos esta, pero no tenemos este menos. El x y menos media no lo tenemos en la tabla. Entonces primero vamos a hacer lo que está dentro del paréntesis. Entonces nos vamos a la tabla y ponemos acá x y menos la media, que es la que vamos a usar para hacerlo de este paréntesis. Entonces vamos acá y nos paramos. Entonces miramos cuál es x y, es este, el 1,05, menos la media. ¿Cuál es la media? Este de acá, 4,25. Entonces cogemos 1,05 menos 4,25 nos da 3,20. Y así lo hacemos, este menos este menos este. Y todos los resultados los vamos poniendo en esta columna. Listo. Tenemos toda la columna del x y menos la media, la tenemos acá. Que nos pide más la fórmula, vamos de nuevamente a la fórmula. Ya tenemos esto dentro del paréntesis. Pero dice que este está elevado a la 2. Está elevado a la 2. Entonces lo que vamos a hacer es que el resultado que nos dio en la columna de este lo vamos a elevar a la 2. Entonces nos vamos para allá y miramos. Entonces cogí este lo vamos a elevar a la 2, que fue lo que escribí acá. Entonces cogemos este número y lo elevamos a las 2 y este nos da este resultado. Este número lo elevamos a las 2, nos da este y así sucesivamente hasta completar el número de clases, que va a estar de 6,80 elevado a la 2, que nos da 46,24. Listo, ya tenemos esto elevado a la 2. Entonces vamos y miramos la fórmula. Ya está toda esta parte de la fórmula, ya fue, ya la tenemos. Ahora necesitamos, ya tenemos esto, pero falta multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer una columna con todo esto que está acá por la frecuencia absoluta, que es lo único que nos falta para completar la ecuación de la varianza. Entonces ponemos este número como sabemos que todo esto corresponde a esto, entonces es este número por frecuencia absoluta, que en este caso es 9. Entonces 10,24 por 9 nos da 92,16. 1,44 por 6 nos da 8,64. Miramos todo eso y lo hacemos todo así en los 6 números de clase hasta llegar acá, que 46,24 por 0 pues obviamente nos da 0. Listo, miramos la fórmula, ya reemplazamos todo, ya tenemos toda esta parte, pero acá al comienzo nos dice que es la sumatoria de todo eso, ¿cierto? Entonces vamos allá, miramos, sumamos todo esto y esto nos da 220,80. Entonces vamos acá, entonces ponemos que S es igual
S es igual a 220,80 sobre n, que n pues ya sabemos que es 30, que es el número de datos, entonces cogemos n y hacemos la operación que sería varianza es igual a 220,80 dividido en 30. Esto nos da 7,36. Entonces, este es el resultado de nuestra varianza, ¿cierto? Acá tenemos que varianza, ya tenemos el resultado de varianza, media, el resultado de la media. Entonces vamos a mirar acá. Acá también ya puse la varianza, que es 7,36, que fue el mismo resultado que me dio acá. Y vamos a mirar qué más nos pedía el profesor. Te dice, halle la varianza, ya tenemos la varianza y la desviación. Nos falta terminar la desviación estándar para completar el punto que nos puso el profesor. Entonces vamos acá. Ya está acá todo completo. Y llegamos acá. Como podemos observar, tenemos la fórmula de la varianza y la desviación estándar. Si nos damos cuenta, es igualita. Acá está la sumatoria de x a la 1 menos media, que es lo que está acá, elevado al cuadrado, que está acá, por frecuencia absoluta, que está acá, elevado a la n. Toda esta fórmula que está acá, menos la radicación